En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les habla, Prince Otto, y también ya me acompaña Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince, buen día a la audiencia, ¿todo bien y vos? Todo en orden, es de nuestro saludo habitual, Ada. Sí. Ya listísimas, porque ya tenemos aquí en piso nuestro entrevistado de hoy, a quien enseguida saludamos, porque es momento de compartir rápidamente las principales noticias económicas del mundo. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump afirmó que probablemente impondrá aranceles a los medicamentos desde el 1 de agosto, comenzando con una tasa baja durante un año y luego elevándola hasta un 200%. También señaló que los aranceles a los semiconductores seguirán un cronograma similar. Estas medidas podrían afectar a empresas, además de aumentar los costos para los consumidores. Trump ya había propuesto un arancel del 50% al cobre y justificó sus medidas amparado en la Ley de Expansión Comercial de 1962. Siempre con información de Bloomberg en línea, las acciones asiáticas retrocedieron tras una menor probabilidad de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, luego de datos de inflación en Estados Unidos que reflejan el traslado de costos arancelarios a los consumidores. El índice de Morgan Stanley de Asia bajó 0,1%, mientras que el índice tecnológico de Hong Kong subió 0,5%, impulsado por la expectativa de que se reanuden los envíos de chips a China. El oro, por su parte, subió 0,4% y los rendimientos de los bonos del Tesoro a 30 años permanecieron por encima del 5%. La probabilidad de un recorte en septiembre ahora apenas supera el 50%, menciona Bloomberg en línea. Y ya estamos aquí, como ya adelantaba, en piso, en compañía de nuestro invitado de hoy, Enrique López. Él es especialista en temas laborales y, como siempre, agradecerle su presencia. ¿Cómo estamos, Enrique? ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Prince. Hola, Ada. Un saludo cordial a todo el equipo y un saludo cordial también, por supuesto, a la audiencia. Muchos temas, tal vez lo que más llame la atención tiene que ver con informalidad laboral y también con el paro de buses, cómo va a golpear a la ciudadanía y a los trabajadores. Totalmente, Enrique. Y bueno, recordar que este es como un bloque especial que lo tenemos casi de manera mensual contigo, Enrique, para hablar un poco de los indicadores de empleo, muy importantes porque forman parte de los indicadores también que son analizados dentro de la economía y que reflejan, de hecho, cómo va la economía en ese sentido. Enrique, arranquemos con, yo te decía, podemos empezar con el concepto de informalidad, porque cuando hablamos de informalidad tenemos también varias aristas. En este sentido vamos a hablar de la informalidad laboral. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando decimos que un empleado es informal? Bueno, nuestro marco de referencia tiene que ver con la Ley 213, ¿verdad? La Ley 213 es el Código Laboral. En el caso del funcionario público, esta se rige por otras leyes, ¿verdad? Que justamente hoy entra en vigencia, ¿verdad? Hoy entra en vigencia el nuevo, digamos, sería la nueva ley de la función pública, ¿verdad? Pero nosotros vamos a hablar de la informalidad laboral en el sector privado. Cuando hablamos de la informalidad laboral, hablamos del no cumplimiento de la legislación, ¿verdad? De los códigos, del código laboral. O sea, la persona no tiene seguridad social. Eso significa que no se va a jubilar, significa que si tiene algún inconveniente de salud, está por su cuenta. Significa que no se cumple con lo que dice el código en cuanto a ingresos, ¿verdad? Hay que recordar de que el código laboral establece de que el salario mínimo es irrenunciable, igual que los derechos laborales. O sea, por más de que Ada ponga por escrito, yo autorizo o estoy de acuerdo con ganar menos del salario mínimo, es un derecho que no puede renunciar Ada. O sea, por más de que haya un documento escrito, es un derecho inalienable. Entonces, al hablar de informalidad, estamos hablando de que no se llega al salario mínimo, no se respetan las 8 horas, no se le paga horas extras, no se le paga el famoso aguinaldo.
una parte, el 30% horario nocturno, uno o varios de estos derechos. Pero normal, perdón, por más que Ada dé su consentimiento de que está de acuerdo sobre ciertos ítems de eso que mencionabas, la empresa igualmente, o el empresario o la patronal igualmente no puede considerar eso como legítimo porque sale obviamente de la normativa. No sirve, en otras palabras. Y en todo caso, Ada, aún habiendo firmado, puede denunciar si ella se siente vulnerada en sus derechos, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el tema del IPS. Ayer justamente estábamos en una reunión, ¿verdad? Y con una empresa de la zona de acceso sur, y me decía: Enrique, necesito que le hables a mi gente porque es un negocio nuevo y las chicas que está cerca, digamos, del centro de Ñemby, del mercado de Ñemby, las vendedoras no querían IPS por nada del mundo. Entonces yo le decía al dueño, al propietario de la empresa, le decía: mira, ese es un tema no negociable porque el que va a tener inconvenientes sos vos, ¿verdad? Perdón, me llama la atención nomás para ver un poco si dentro de las justificaciones de los argumentos que usan también generalmente el trabajador está. ¿Cuál fue el argumento que esgrimieron las chicas? El argumento, vos sabés que se da mucho, Prince, con el tema del retraso, ¿verdad? El retraso que se tiene. Mira, yo tengo algún tipo de problema de salud y el IPS me da en 4 días, en 5 días, ¿verdad? Entonces dice: no, yo tengo que pagar nomás luego el seguro porque no me sirve. Pero la gente se olvida, ¿verdad? Uno, digamos, hay que cumplir las leyes, pero la gente se olvida de todo lo que tiene que ver con una enfermedad catastrófica, ¿verdad? O sea, si tenés algún problema de salud grave, el IPS es el único seguro de salud que te cubre, ¿verdad? Si tenés algún problema de accidente laboral, ¿verdad? Tenés algún tipo de inconveniente, el IPS es el único que te cubre. Entonces, todos esos beneficios hay que contarle a la gente para que la gente entienda de que no es solamente la solución a la consulta o el examen clínico, digamos, rápido, sino también hay un tema más profundo. Entonces, hablamos de informalidad laboral cuando no tiene, por ejemplo, seguridad social. En el caso del trabajador privado, seguro que es el IPS. Pues hay otros casos, el caso del trabajador municipal, digamos, el seguro municipal, ¿verdad? En el caso de los empleados bancarios, la caja bancaria, ¿verdad? Y así sucesivamente. Todos los trabajadores del sector privado tienen de alguna manera la obligación o están obligados a aportar a la previsional. Es el único sistema previsional que existe en Paraguay dentro de la normativa, digo, Enrique, y bueno, el empleador también hacer su contraparte. Sí, vos sabés que hay mucho análisis en paralelo porque en la región justamente en muchos casos se le permite al empleador elegir, ¿verdad? Y el empleador decide si es que va a ir en la región, en diferentes países, ¿verdad? Decide si va a ir con el seguro social público o con el privado. Bueno, hay mucho diálogo, hay mucho ruido sobre eso, pero hoy la legislación es que es obligatorio el IPS en el caso del trabajador privado. La tasa por la cual se calcula el aporte tanto del empleador como del empleado, ¿cuánto es? Para recordar nomás, Enrique. Para la patronal es un 16,5, para el trabajador es un 9. Entonces, digamos, si nosotros nos comparamos con la región, estamos hablando de una tasa baja. ¿verdad? ¿Ah, sí? Estamos hablando, sí. En promedio en la región, ¿de cuánto estamos hablando? Y estamos, mira, no tengo un estudio acabado, pero yo te diría sin miedo a equivocarme que está encima del 30-35%. Entonces, 26,5 es la suma de ambos y en la región está más cerca del 40%. ¿Verdad? Y sin entrar a analizar la calidad del servicio del IPS, Enrique, quiero tomar nomás algunas palabras tuyas. Y tengo entendido también que la previsional en Paraguay es, vamos a decirle, un sistema de salud que básicamente da una cobertura del 100% a diferencia de otros países. Así mismo. Entonces, eso es lo que normalmente tiene que entender el ciudadano, ¿verdad? Yo normalmente lo que veo que funciona mucho es, se tienen, digamos, el IPS, no es lo correcto, ¿verdad? El IPS, sí. Pero, digamos, se tiene también un seguro, digamos, para consultas rápidas, ¿verdad? Pues lo que hay que entender... Un seguro privado. Un seguro privado para consultas rápidas. Vamos a imaginarnos que Ada
se resfría. Llama al IPS, por la congestión le dan a ADA en 3 días. Pero imagínate, ADA medicada recién en 3 días. Entonces, lo que normalmente se hace es, se tiene un seguro médico privado que, está muy accesible y ADA ya se podía consultar en el día. Entonces, está descomprimido y ADA está medicada y por lo tanto va a volver al trabajo más rápido. Entonces, un ganar-ganar. Pero lo último sería que se descomprima nuestro seguro médico público para que efectivamente, el trabajador tenga eso que se merece, ¿verdad? Que es el servicio de salud rápido, puntual y que le genere esa salud inmediata, ¿verdad? Depende de su tema. Por ejemplo, un resfrío, por lo menos saber de que 3-4 días va a estar, pero medicada, ese resfrío va a desaparecer. Si no se medica, puede empeorar. No, totalmente. Y ahí que la gente solamente va a decir, sí, pero se gana un salario mínimo, no me va a dar, no me va a alcanzar para pagar tanto. El IPS como también un seguro de salud privado, sin embargo, hay también una suerte de varias propuestas que presenta el sector privado en ese sentido, para casos, como decías, de emergencia, ¿verdad? Así mismo. Uno, justamente estamos trabajando con la Cámara de Hospitales, ¿verdad? Porque hay varias propuestas que de a poco, justamente trabajamos con nuestro economista jefe, ¿verdad? El capo, ¿verdad? Ajá. Estamos ahí, se están analizando, pero hay varios casos en el exterior que de repente hay que ver si se puede paraguayizar. Entonces, tal vez haya novedades de acá a poco. Esperemos decir, por lo que vos decís, la posibilidad de que un empleado tenga alternativas, ¿verdad? Y no se supedite solamente al tiempo y al servicio que da la previsional. Enrique, si tuviéramos que de alguna manera hacer como un ranking de sectores económicos o actividades económicas que tienen el mayor nivel de informalidad, ¿cómo iría ese ranking? Bueno, sector guardia, sector limpieza, sector construcción, evidentemente estarían ahí, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos inconvenientes, sobre todo con el sector guardia. El código laboral, eso es algo que hay que mejorar, ¿verdad? El código laboral establece de que uno de los pocos sectores que pueden trabajar 12 horas es justamente, dice, guardias y porteros, ¿verdad? Pero no establece que deben trabajar esas 8 horas excedentes sin tener un salario de horas extra, ¿verdad? El código permite de que, permite que se trabaje 12 horas. El único caso en que está establecido. ¿Y el salario es también el mínimo o se calcula algo especial? El salario se calcula, como una hora normal. A partir de las 12 horas, en el caso del guardia, tendría que ser horas extra, pero ya no corresponde. O sea, las 12 horas, el tope de lo que deberían trabajar. Entonces, la gente interpreta mal, o algunas empresas, sobre todo informales, quiere pagarle, el mismo salario por esas 12 horas, pero en realidad le corresponde tener después de las 8 horas el mismo cálculo de una hora normal, ¿verdad? Que está 12.000 guaraníes más o menos. Para que la gente pueda dimensionar. Para que la gente pueda dimensionar. Estamos hablando de 1.890.000 de salario mínimo, 111.502 de jornal diario y de 12.507, si mi memoria no falla, de pago por hora, ¿verdad? Eso en el caso del jornal. Claro. Y se hace para saber del mensualero, ¿verdad? Sí. Porque son montos diferentes, se hace el salario mínimo dividido 30 dividido 8. Y si es personal de medio tiempo, porque hay una ley de medio tiempo, se hace dividido 26. Esa es la diferencia. Genial, Enrique. Decías guardias, ¿cuántos están? Si tuviéramos que también ponerle un número, ¿cuántos guardias están prestando servicio de acuerdo con datos oficiales también, ¿verdad? Y la estimación en materia de informalidad en ese sector. Bueno, nosotros tenemos, los guardias tienen que ser encima de 24 años, ¿verdad? Porque ellos hay que recordar que usan armas, ¿verdad? Deben estar registrados en el Ministerio del Interior, ¿verdad? Hay un montón yo no tengo la última cifra, pero sí me comprometo a averiguar, pues yo te diría de que fácilmente hay un 70-30 por lo bajo. A lo que hay que recordar es que la informalidad laboral oficial en el Paraguay es de un 62,5. Entonces, más o menos todos los sectores, salvo estos 3 sectores que van a estar más altos que el estándar,
¿verdad? El caso de guardias, el caso de limpieza, ¿verdad? Que hay muchas denuncias de casos de gente que se va, trabaja, principalmente de empresas que trabajan con salud, ¿verdad? De repente no le paga la entidad y entonces ellos ya no pueden pagar, no tienen la suficiente espalda, pero hay que cumplir, ¿verdad? Hay que cumplir con el trabajador, entonces allá no pagan. Y construcción, nosotros tenemos, ¿verdad? El caso de todo lo que tiene que ver con, digamos, el famoso ayudante albañil, el oficial albañil, ¿verdad? Que está más o menos un 120, 80, ¿verdad? Ahí tenés otra vez un montón, no facturan, ¿verdad? Ya es la ilegalidad, digamos, entra dentro de la informalidad, no solamente laboral, sino también, digamos, todo lo que tiene que ver con lo impositivo, ¿verdad? Hay que, de alguna manera, también hacer un destaque nomás, Enrique, y no haciendo apología a la actividad como que no es formal, sino que también es estacional, ¿verdad? Una actividad estacional. Entonces, es decir, hay un proyecto grande, o sea, del sector privado o público, entonces vamos a reclutar gente que trabaje en el sector construcción. Así mismo. No es permanente, por decirlo de alguna manera. Así mismo. Nosotros tenemos 234.000 personas en el sector construcción, en el sector secundario, el sector de la construcción. Sí. La gran mayoría son jornaleros y hay que decir de que hay empresas constructoras muy formales, hay excelentes empresas. Claro. Pero normalmente, digamos, las obras pequeñas, las obras grandes, todas las que se hacen con licitación, por ejemplo, contrataciones, verifica luego. O sea, no se puede luego ser informal. O sea, nuestras grandes constructoras sí o sí, digamos, cumplen. Ella está acá al lado, ¿verdad? 8A es súper formal. Podemos hablar de otras como Vlog, como Heise, que como Tecnoedil, un montón de Construpar, que a mí me consta y encima hacen mucha responsabilidad social, contratan a personal indígena, mucho de mujeres, o sea, nosotros tenemos ese 30 y algo % pero volvemos a nuestro tema del 62%, las empresas pequeñitas que le cuesta más, digamos, ahí tocaste algo interesante y tenemos que diferenciar lo que es el personal de dependencia del profesional independiente. Hablamos de dependencia laboral cuando la persona principalmente tiene asiduidad, ¿verdad? Va todos los días, ¿verdad? Va todos los días en un mismo rango horario y en un mismo lugar. Y si falta, le llama la atención el jefe, ¿por qué faltaste? ¿Verdad? Y descuento. Y descuento. Sí. Y si llega tarde, lo mismo, descuento y llega tarde. El profesional, ahí tenemos asiduidad, ¿verdad? Sí. Tener un jefe, alguien que te dice qué hacer. En el caso del profesional independiente, vos elegís cuándo trabajar. Si vos no te vas, ¿verdad? No pasa nada, pero déjate de cobrar, ¿verdad? Claro. Entonces vos elegís qué hacer, tu hoja de ruta. Entonces son dos diferencias grandes. Y ahí no estamos hablando de informalidad cuando estamos en la categoría de independiente. Ahí no hablamos de informalidad porque es una modalidad contractual, ¿verdad? Entonces no hablamos de informalidad. Pero siempre sí hablamos de informalidad cuando de repente haces las 8 horas y te quieren pagar solo comisión. Que es el caso de algunos call center, ¿verdad? Entonces te dicen, no, mira, quédate acá 8 horas y yo te pago si vendes. Ahí lo correcto, lo legal debería ser pagarte el salario mínimo más comisión, pero en muchos casos, digamos, principalmente se aprovechan de los jóvenes y le dicen, mira, vení acá, paga derecho de piso. Pero la ley no dice eso. La ley dice, independientemente sea tu primer empleo, sí o no, desde el primer día debería pagársete, ¿verdad? Creo que conversé contigo sobre ese punto, Enrique, antes de irnos al corte nada más, que generalmente se da este tipo de prácticas, lamentables, en serio, cuando se trata del primer empleo de los jóvenes y terminan decepcionados, ¿verdad? Porque obviamente van con altas expectativas creyendo que es el empleo o el primer empleo y le atan a este tipo de condiciones, ¿verdad? Si no vendes, no hay nada y bueno, ahí hay pérdida incluso de tiempo, imagino también de dinero, la familia detrás respaldando. Pasaje, todo eso. O el famoso, no pasaste tu periodo de prueba, ya trabajaste una semana y no te reponen tu pasaje, tu día trabajado, entonces... Ahí tocaste algo, periodo de prueba. Cuando estamos hablando de periodo de prueba, la persona reclutada en este periodo de prueba tiene que recibir un salario. ¿Cómo se calcula eso? Y días trabajados. Lo que establece la ley es que, digamos, no hay nada que está, por ejemplo, en el artículo 91, que hable de un despido sin justa causa, ¿verdad? El famoso preaviso, indemnización. Cuando estás en tu periodo de prueba, te liquidan, ¿verdad? Sí.
te hacen tu liquidación salarial solamente con días trabajados. La ley establece, la ley 213, el Código Laboral establece 3 tipos de periodo de prueba. Un periodo de prueba para el personal, digamos, estándar, el caso de la limpieza. Sí. No es que la limpieza tiene que tener un periodo de prueba de 60 días, no, la limpiadora en 30 días es su periodo de prueba. Después tener el periodo de prueba estándar, ¿verdad? Para actividades no especificadas, que es 60 días, es el periodo estándar. 60 días el periodo de prueba normal. Sí. Y después tener otro periodo, dice, para trabajadores muy técnicos o específicos. El caso de un ingeniero químico, un bioquímico, ahí, digamos, de acuerdo a la complejidad del trabajo, se podría hablar de 90 días. Y aún así tienen que recibir el salario correspondiente, y es sin IPS o con IPS. No, el IPS desde el día 1. Desde el día 1, ¿verdad? Entonces la gestión ya tiene que hacer desde el día 1. Vos le contrataste y lo que dice la ley es, digamos, meterle desde el día que trabajó. Normalmente hay un preadmisional que tarda un poquitito más, entonces vos tenés que, en tu proceso de entrevista, cuando la elegiste, vos haces que se vaya a algún lugar, ¿verdad? Que le hacen los análisis de rutina para poder entrar a IPS. O sea, IPS te pide también saber con qué enfermedad viniste a trabajar. Claro. ¿Verdad? Para saber qué cubrirte y qué no cubrirte. No, totalmente. ¿Verdad? Hay muchísimo desconocimiento por parte del trabajador en este sentido, ¿verdad, Enrique? Sí, vos sabés que nosotros vemos, hay 2 cosas que principalmente, digamos, ponemos el acento. Sí. Uno, el tema de lo poco que sabe el joven, y me pasó a mí, y creo que les pasó a ustedes, a Ada, entramos al mundo laboral sin conocer mucho, o sea, desaprovechamos esos 12 años, si miramos los 9 años de la primaria, los 3 de la secundaria, sin aprovechar para que nos cuenten sobre el mundo laboral. Y lo otro que también preocupa, y este es un tema que interesa mucho por tu tipo de programa, es lo poco que sabemos de educación financiera. Imagínate, si tenemos 62,5 de informalidad laboral, esa persona que no tiene recibo, que no tiene cómo demostrar ingreso, evidentemente, probablemente, al no tener papel, no va a ir al banco, no va a ir a la cooperativa, no va a ir a la financiera, está yendo al usurero. Esto podemos tocar a la vuelta del corte, Enrique, muy interesante también, una arista, porque termina afectando no solamente al empleado, sino también arrastra a toda la familia cuando no hay, vamos a decirle, una administración relativamente sana en ese sentido. Vamos a seguir conversando con Enrique López, especialista en temas laborales, y vamos a hablar y seguimos hablando sobre el mercado informal en Paraguay. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con más. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias a los oyentes que nos estaban enviando sus mensajes, así que en breve voy a compartir también con Enrique. Gracias a Mario Canela, quien nos sigue todos los días, así como yo siempre digo, desde que empezó este espacio económico, así que muchas gracias. Ada, es momento de compartir rápidamente nuestro tan favorito segmento de la cifra del día. ¿Qué tenemos? 10% o más es la tasa mínima que actualmente enfrentaría una empresa corporativa que busca financiarse en guaraníes a 3 años, comentó Jan González, team líder de finanzas corporativas en Sudamerica Securities. Si te interesa descubrir más detalles, podés escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Información regional, el gobierno argentino busca cerrar esta semana un acuerdo comercial con Estados Unidos, aunque aún persisten trabas vinculadas a exigencias sobre propiedad intelectual. La intención es lograr arancel cero para el 80% del comercio bilateral, reducir los gravámenes al acero, aluminio y biodiesel y evitar quedar expuestos a medidas unilaterales como otros países. Las negociaciones están a cargo del canciller y el embajador con respaldo de varios ministros claves, dice Clarín.com. Y de Argentina nos trasladamos ya a información nacional. De acuerdo con ABC, la caja fiscal acumuló un déficit equivalente a 153 millones de dólares desde enero hasta junio de 2025, reflejando una brecha del 43% entre los ingresos por aportes y los egresos que se están cubriendo con recursos fiscales. Esta situación ya representa casi la mitad del desbalance registrado en todo 2024 y forma parte de una tendencia que se arrastra desde hace años. El constante aumento de los compromisos frente a ingresos insuficientes genera preocupación sobre la sostenibilidad del sistema previsional del sector público.
Seguimos en compañía de Enrique López, especialista en temas laborales, hablándonos justamente sobre el mercado informal en Paraguay. Enrique, antes del corte mencionabas y tratamos justamente de anexar o hilar como parte de las consecuencias, podemos decir, de las tantas que genera el empleo informal, y es justamente eso de la imposibilidad de que un empleado pueda financiarse dentro de la legalidad, por decirlo de alguna manera también. Entonces, en medio de una situación complicada, de una crisis, al ser informal también recurre al financiamiento informal. Esos son casos en Paraguay, de hecho van en crecimiento y preocupan, Enrique. Sí, preocupa mucho porque, digamos, se va al trabajador más indefenso, ¿verdad? Y ahí, digamos, escarbando la famosa espina de pescado de Ishikawa, viendo por qué lo que caemos es algo que vos mencionaste en alguna de las conversaciones que tuvimos, es que el paraguayo no está acostumbrado a preguntar la tasa de interés. Entonces vemos nomás qué cuota es. Entonces puedo pagar la cuota y ya cierra el negocio. Y por otro lado dice, bueno, esperaban un poco, si me voy al sector supervisado por el Banco Central, tengo que pagar o combustible o pasaje, espero, me hacen firmar, llaman a mis referencias, te genera un poco de molestia. En el otro levanto el tubo, en muchos casos, y esto es lo preocupante, ni siquiera le hacen firmar pagaré, ¿verdad? Porque si deja de pagar, en realidad no van a ir a demandarle, sino le van a amenazar. ¿Verdad? Y hay casos. Y hay muchísimos. ¿Y cuál es la garantía casos que tiene? Vamos a ponerle el nombre, sí, el usurero, porque cuando estamos hablando de usurero estamos hablando de la tasa que cobra una persona por encima de la que referencia el Banco Central del Paraguay y trabaza dentro de la ilegalidad, no está dentro del sistema financiero legal. Lo que hay que entender es que, bueno, hoy el Banco Central pone un tope, el famoso tope de interés anual. Ya, ahora vamos a entrar en un caso real. Hoy es 28,89. O sea, las entidades pueden hasta 28,89 anual. Y lo que ocurre, o sea, muchas veces hacen firmar pagaré, ahí viene el famoso, el 90% yo diría de la famosa mafia de los pagarés viene con estas personas, ¿verdad? Donde hicieron firmar pagaré en blanco, hay casos de pérdida de auto, hay casos de pérdida de casa, de propiedad, ¿verdad? Hay casos de amenazas, hay casos de inclusive acoso sexual, ¿verdad? Hay un montón, porque cuando entras en el campo de la ilegalidad cualquier cosa puede ocurrir. No, totalmente. Yo lo comparo siempre con un partido de fútbol, cuando hay referee, que en este caso el referee se llama Banco Central, ¿verdad? Y se llama poderes del Estado, Poder Judicial, y el otro un partido o donde puede haber patada, agarró con la mano, te golpea, te lastima. Entonces es muy jodido y la gente cree, y eso es lo que hay que romper, que el usurero es amigo. Es amigo porque me sonríe, es amigo porque me lleva a mi casa, es porque me dio plata, me ayudó cuando necesito, y no es así. Y vamos a ponerlo, digamos, datos matan relatos, sí, ¿verdad? Primer caso real, vamos a hablar de dos nomás. Adelante. Nosotros tenemos 10, ¿verdad? Feliciana tiene 47 años, es comerciante del Mercado 4. Si el ciudadano que nos está escuchando de repente quiere darse una miradita, pasearse un poquito por el Mercado 4, en muchos casos va a ver a una persona con un cuaderno nomás, sí, y anotando, y así local, en algunos locales sí, en otros locales no, pero yo le preguntaba a doña Feliciana, ¿y por qué vos hiciste? Y porque muchas de mis colegas hacían. ¿Y alguna vez preguntaste la tasa de interés? Nunca pregunté. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Y fíjate que ella nos prohibió, hasta el nombre podemos dar, apellido no, pues le tienen miedo por supuesto a esta gente. Solicitó un préstamo a una persona usurera. Exactamente. Ella, bueno, hay 3 clases. Fíjate que ellos se diversifican. Tiene el préstamo diario, tiene el préstamo mensual y tiene el préstamo trimestral también. Y yo imagino que la tasa es gigantesca. Fíjate que ella retira 300.000 guaraníes. Eso es lo que necesita para su día a día. Y al día siguiente, a las 5 de la mañana, retiró a primera hora, y al día siguiente pasa otro del señor y recoge 390.000. O sea, estamos hablando de un interés de 30% diario. Y hay peores casos, ¿verdad? O cuando el Banco Central dice el 28,80 ni llega al 30 anual, este señor gana 30% diario a costa del trabajador. Y nosotros hicimos un cálculo. En un mes ella paga 2.400.000 de interés. En un año paga 26 millones de más. Con ese 20, ella se mueve con un colectivo. Con ese 26 ya tenía un BITS.
Imagínate lo que es. Pero hay casos peores, ¿verdad? Tenemos el caso de Francisco, y este es un funcionario público, ¿verdad? Que no tenía educación financiera. Sí. Por eso es interesante siempre ir a entidades supervisadas por el Banco Central, como banco, financiera, otorgante de crédito dinerario, cooperativas, porque ahí no es que no te dan porque son malos, sino que te cuidan también para no sobreendeudarte. Y cuando vos no tenés dentro del sistema, entonces la entidad no te puede dar porque no tenés histórico. Entonces el que entra con el usurero es difícil que salga, porque no tiene el histórico que le va a pedir, digamos, las entidades. Antes que vayas al caso de Francisco, Sí. nomás ahí yo voy a ponerme como Sí. un caso particular, por Sí, decirlo sí. así, Enrique. Y yo veo un escenario en el que una persona también entra en crisis y está desesperada, y eso que decís, va a una entidad financiera regulada por el Banco Central del Paraguay y le dicen, no podemos darte por eso, no tenés un historial crediticio, no tenés cómo demostrar tus ingresos. Entonces la persona X, ponen eso y yo, no tengo otra opción, otra alternativa, yo necesito dinero y la persona que me va a poder dar es un usurero. ¿Cómo también se puede de alguna manera buscar otra alternativa de que no se incurra en eso, Enrique? Bueno, yo creo que para eso está justamente, hay que hacer algunas modificaciones con el Banco Nacional de Fomento, pero digamos, el que debería tirar el salvavidas con Sí. esa persona que está muy mal debería ser una entidad pública, ¿verdad? Más que Claro. privada, ¿verdad? Claro. Tendría que venir el socorro, tendría que venir a la parte pública. Yo te voy a contar un caso Adelante. que me contó, ¿verdad? Aparte del de Francisco, me decía un expresidente de Fomento, me decía, Enrique, yo me fui al Mercado 4 y le dije que me acompañe, ¿verdad? Le dije que me acompañe, no podía, se fue dentro de media hora, ¿verdad? Y se fue una señora que estaba todo sudada, ¿verdad? Con zapatillas, mal vestida, una mercadera, y el guardia ya no le dejó entrar, ¿verdad? Entonces ahí vos te das cuenta de que hay que hacer algunos cambios. Claro. Porque justo al revés, ¿verdad? Todos somos iguales, venga sudado o no sudado, Totalmente. venga bien vestido o no vestido. Entonces ahí luego la gente ya se siente mal y dice, no, el guardia no me va a dejar entrar. Entonces se fue otra vez, dice este presidente, y le dijo, no, vení vos conmigo. Y ahí sí le dejaron entrar, dice. Y esta señora, esta permisionaria, tenía 4 años pagando el impuesto ahí, la patente municipal, para ponerle el nombre apropiado. Sí. Y entonces si pagas 4 años tu patente, nunca dejaste de pagar, tenés una regularidad en el pago. Claro. Si pagaste socorro un 30% por 22, pagaste un interés del 600%, ¿qué no vas a poder pagar algo de 20% o 22%? Entonces, el que analiza eso, digamos, tendría que tener en cuenta eso, y el primer socorro debería venir de una entidad que hoy tiene que modificarse. Yo le pasé esto al presidente actual, me dijo, Enrique, hay que trabajar con eso, yo entiendo lo que decís, pero hay que modificar algunas cosas en la carta orgánica, ¿verdad? Hay que asignar un monto de tal manera que no ponga en perjuicio o en riesgo también, porque evidentemente hay más posibilidad de tener mora. Totalmente. Pero volviendo, digamos, a ese caso, necesitamos tirar digamos, un salvavidas. O sea, esa gente tiene que encontrar cómo salir. Y el Banco de Fomento sería una de las opciones, si va a ser el crédito agrícola o si va a ser otra entidad también. Pero necesitamos tirar un salvavidas, Prince, o si no, esa gente no va a salir de Totalmente. la informalidad. Y ahí algo fundamental. Antes de entrar porque el que entra en la informalidad ya le cuesta mucho por lo que explicamos, Claro. ¿verdad? Y más o menos le tiene luego, digamos, piolita. con Sí. piolita. Sí. Entonces, antes de entrar, si vas a sacar un crédito, andate por favor siempre a las entidades, ¿verdad? Y ahí vos vas a explicar, y las entidades hoy se van y preguntan, muchas veces no tenés documento, pero miran si es un negocio, miran el flujo, hacen otro tipo de análisis, te llevan de la mano muchas entidades para que sea formal, para que deje el RUC, ¿verdad? Y el caso de Paco, por ejemplo, estaba sobreendeudado, ¿verdad? Es uno de un caso, ¿verdad? Francisco se llama, Sí. es un funcionario público, ¿verdad? Y él necesitaba eso que vos decís, necesitaba con urgencia un crédito,
Entonces se va, ya el sistema tenía normalmente se tiene un mix, no hay solamente, digamos, créditos ilegales. Con el caso del funcionario público, tener crédito de usura y también formales. Sí. Está en la informalidad y está en la formalidad, los dos, saca de donde podés, ¿verdad? Entonces, el caso de él ya estaba sobreendeudado. Hay que recordar que la tasa de endeudamiento, y esto es algo que mucha gente pregunta, ¿hasta dónde lo que puedo endeudarme? Y lo normal es 30%. De tus ingresos. De tus ingresos. 40 ya estás en el límite. Más de 40 ya estás sobreendeudado. Depende del riesgo que quiera tomar una entidad financiera, bancaria, ¿verdad? Va a tener una tasa, digamos, de endeudamiento óptimo del 20, 30, 40 ya son ya las otorgantes de crédito dinerario que toman más riesgo, ¿verdad? Igualmente, Enrique, el sistema financiero se ha ayornado, por decirlo de alguna manera, a estándares internacionales y también a medidas de o políticas de inclusión financiera que vino acompañado con las medidas también que viene tomando el Banco Central del Paraguay, como estas cuentas únicas, por ejemplo. Sí. Vos habilitás de tu smartphone una cuenta y es como que ya tenés y ya estás en el sistema financiero y incluso puedes empezar a hacer pequeñas transacciones y eso genera como una suerte de historial crediticio y hasta te dan la posibilidad de tener un pequeño préstamo para ver un poco tu nivel de comportamiento. O sea, hay un avance ciertamente, pero hay muchísimo todavía por hacer en materia de educación financiera. Yo lo que te diré es que ese 62% de la informalidad, el mismo caso de la mercadera cuando le decís que eres RUC. Sí. Y lo primero que le piden a la mercadera es su mail. Y la señora dice, yo no tengo computadora. Exacto. Entonces, vos sabés que yo me encanta esto que vos decís y yo veía y llegué a hablar con mucha gente y para mí es maravilloso, es genial, ¿verdad? Porque le da un pequeño préstamo, después le da un segundo más grande y es como que... Reentusiasmado sí. Y es espectacular, pero esa gente que es ayudada no es normalmente porque el 62% no tiene acceso a las herramientas, no tiene acceso a internet todo el día y normalmente no tiene luego educación. Acordate que nosotros tenemos un abandono escolar alto. Hoy, por ejemplo, ahora salgo y me voy a ayudarle a las 2 de la tarde acá en la Costanera, Bañado Norte, ¿verdad? Tenemos con unas 78 mamás. 78 mamás que son la famosa recicladora, que se van con su carrito y revisan tu basura. Sí. Y sacan el plástico, el cartón, la hoja de papel, ¿verdad? Y eso después venden. Y yo le decía, ¿cuánto es lo que ustedes meten por semana? 300,000. Y bueno, yo necesito acá en un edificio 20 limpiadoras y es 111,000 por día, lo que dice la ley. Sí. Y 600,000 lo ya van a ganar de entrada, el doble lo quieren, si queremos. Entonces vamos a tener una convocatoria, viene la empresa, ¿verdad? Que es una empresa que trabaja con el sector privado, que cumple, que me consta porque ya metí, entonces vamos a darle la oportunidad. Y después, ahora al salir acá, nos vamos con el interventor de la MUNI, porque esas 78 mamás quieren también, dice, nosotros queremos también como la señora del mercado pagar un canon y que nos capacite la MUNI, ¿verdad? En todo lo que sea residuos ecológicos. Alguna vez nos capacitó y nosotros sentimos que nos tiene que capacitar porque de repente tenemos riesgo, dice, riesgo de la salud, entonces vamos ya a decirle. Y vos sabés que son 78 mamás y ahí tenemos otro tema que no es el tema del programa, pero igual, está como todo vinculado, sí. Es un tema de la educación sexual. O sea que muchas tienen muchos hijos y de diferentes padres, ¿verdad? Entonces, ahí hay un tema que trabajar, digamos, con esa parte. Fíjate marca como una pobreza generacional también ahí, ¿verdad? Y justamente por eso voy a tener, por ejemplo, una de las señoras, ¿cuántos hijos tenés? Y 7. ¿Y cuántos padres? Y 4. ¿verdad? Entonces ahí, digamos, vos ya te das cuenta de que si se lo hubiera enseñado, si hubiéramos metido, digamos, educación sexual tal vez más fuerte, ¿verdad? Educación emocional. En Colombia se aprueba una ley donde por obligación se tiene que poner educación emocional, y ahí está el tema de no al suicidio, no a las drogas, el tema de del matrimonio, ¿verdad? El tema del abandono del hogar. O sea, hay un montón de cosas que hay que mirar hacia afuera. Pero vamos al caso de Paco. Paco sobreendeudado, necesita plata y llama al usurero. Y el usurero le dice, mire tú, pues pide también, el usurero también usa lo electrónico, ¿verdad? Él sí tiene. Entonces le dice, está sobreendeudado, le dice. Pero hay una solución.
me vas a dar vos tu tarjeta de débito. Por el que cobra. Por el que cobra. Sí. Y yo retiro, me descuento la cuota y después te doy lo que sobra. O sea, le hace el usurero una especie de débito automático, pero él se queda con la tarjeta hasta que termine la operación. Y me decía un dueño de supermercado ahí sobre Ruta 1, Enrique, vos sabés que yo llegué a mi super, Sí. ¿verdad? Que tiene un cajero automático, un ATM, y me dice un montón de gente y no salía nadie. Y dije, ¿qué es lo que pasa? Demasiado gente acá esperando. Y entonces yo tengo una alianza con una procesadora y si entran al súper yo le puedo dar el vuelto. Entonces le puse a mi gente que explique uno a uno, pero me dice, señor, no le sirve porque hay un señor que tiene más de 40 tarjetas de débito. Es lo que está y vos te imaginas 40 Pacos, 40 Francisco, ¿verdad? Que endeudados no encontraron otra cosa que acudir al usurero. Entonces, el tema de educación financiera es demasiado importante. Eso es ilegal, ¿verdad, Enrique? Es ilegal, es un delito. Confiscar la tarjeta de una persona porque es obviamente producto de su sacrificio, etcétera, El etcétera. dar crédito luego sin estar registrado en Sí. el Banco Central y con tasas usurarias ya es un delito. O sea, ese es un tema. Por eso es que no es gente jodida la que hace eso, ¿verdad? Y ahí, una vez que viola la legalidad, ahí vos tenés de todo ya, PRIN, ¿verdad? No, totalmente. Entonces es un tema que a decirle a la gente, elegirle a la entidad supervisada por Banco Central, elegirle a los bancos. Yo sé que hay burocracia, yo sé que hay molestia, yo sé que te van a dar más poco, pero digamos, cuando uno está sobreendeudado hay maneras también de salir de eso. Y si estás con usura, intenta salir de a poco, ¿verdad? Y hay alternativas, conseguir un segundo trabajo, generar más ingresos, digamos, y en el último de los casos, ¿verdad? Que ya es de confrontación, digamos, denunciar, ¿verdad? Porque como explicamos, es un delito. Pero alguien tiene que decirlo, Prince Ada. Alguien tiene que decir, Totalmente. esperar un poco porque esto está pasando y es un secreto a voces. Imagínate, todo el mundo sabe que entra un tipo con 40 tarjetas de débito, ¿verdad? Y está mal. Y tenemos que proteger porque ese que está en la situación está, digamos, como explicaste vos, con piolita, está mirando el árbol, no ve el bosque y está ahí, mira. Y uno se pregunta después por qué lo que hay tanto, digamos, tanta pirebaí, tanta argelería, y le toca la bocina, uno ya se baja y ya te quiere pegar y otro ya, y bueno, y tiene que ver con eso. Si nosotros le damos la tabla de salvación, porque el paraguayo es trabajador. Es cierto. Y se puede equivocar. A mí me pasó, mira, yo cuando salí de mi primer trabajo formal, ¿verdad? Porque antes tuve también el informal de joven, ¿verdad? Mi primer trabajo formal y yo quería el celular y me fui y me endeudé y después descubrí que me tenía que sobrar para irme, ¿verdad? Y a muchos nos pasa, Es ¿verdad? cierto. Y entonces a todos nos equivocamos con eso. Algunos tienen familia que le ayuda, papá, mamá te enseñan, pero digamos necesitamos urgente meter más educación financiera. Totalmente, Enrique. Nos quedan aproximadamente 5 minutos y no quiero dejarte ir, Enrique, sin abordar este tema también que anunciaste sobre, tengo entendido que hicieron una suerte de ejercicio del impacto que podría generar esto del sector de transporte y bueno, muy significativo porque es toda una cadena también, Enrique. Sí, yo estaba mirando sobre todo el tema del perjuicio laboral, ¿verdad? Sí. Uno es el perjuicio económico. Hay un perjuicio por no abrir el local, no vino tu trabajador, no pudiste abrir el Claro. comercio, no vinieron los trabajadores para la fábrica, no produjo o produjo la mitad nomás la fábrica. Hay un perjuicio económico. Pero nosotros vamos a hablar del perjuicio laboral. 350.000 personas dicen de que usan los buses en Asunción y Gran Asunción. Datos oficiales. Datos de UCETRAMA y de CETRAPAM, ¿verdad? Entonces yo lo hablé con Ruiz Díaz y con Dávalo, que son los presidentes ambos. Y en cuanto a datos oficiales, nosotros tenemos una caracterización del mercado laboral que está dentro de los últimos informes del INE, que cualquiera puede entrarlo en www.ine.gov.pi y ahí vos tenés que 269.000 son los trabajadores de Asunción más o menos. Vos tenés 1.023.000 de los trabajadores de Central. Hay que recordar que nuestra fuerza de trabajo está en 2.996.000. Y, 3.83.083.000 y nuestra población ocupada está en 2.996.000, ¿verdad? Entonces, ahí más o menos vos calculás
1.023.000 más 270.000, 1.300.000, el 20%. Después tener un informe de vialidad, de movilidad y vialidad del Viceministerio del Transporte del año 2023, julio del 2023, y un último informe del Banco del BID que hizo con el Viceministerio del Transporte de abril de este año, que le llama datos de transporte urbano, datos PI, ¿verdad? Usando todo eso como fuente, encontramos que el 20% de los trabajadores usa el bus. Y yo pensaba que era más alto, pero fíjate que la gente sabe un servicio que cuesta, esperas horas y horas. Entonces, cuando hay un poco de dinero en el hogar, ya se compra la motito. Es cierto. Entonces, el 19,97, para ir a datos exactos de estos informes que cité, menciona que usan los trabajadores. Entonces, si vos tenés 1.300.000, el 20% son 260.000. Y por el otro lado, digamos, en una encuesta que se hizo también, de esos 350, dice el 50% se usa para trabajar. La gente en el bus se le preguntó, ¿dónde va usted, señora? Y dice el 50% dice, voy al trabajo. El 10,8% dice, voy a hacer alguna gestión, voy a comprar algo, voy a llevar algo. El 8% dice, voy al estudio. El 7,8% dice, voy a buscarle a alguien. Y el 8%, 8,1% dice, me voy a alguna actividad de ocio, me voy a caminar, a hacer deporte, al restaurante. Entonces, si vos hablas de 350 y la mitad usa para ir al trabajo, tenés 175.000, haciendo el promedio con el 260, 200.000 trabajadores en promedio. Sí. Si esos 200.000 no llegaran a trabajar, el jornal mínimo está a 111.502, hablamos de una pérdida de 22.400 millones, redondeando, para el bolsillo del trabajador. No es el perjuicio de las empresas, no es el perjuicio económico, es el perjuicio laboral, 22.400 millones. Y si multiplicas eso por 3 días, son 66.000 millones, estamos hablando de 2.400.000 por día de dólares, millones de dólares, entonces hablamos de 7,5 millones de dólares. Y una última encuesta que hicimos, si se diera el paro de buses, por eso urgimos que se solucione, porque el más afectado es el más humilde, el trabajador más humilde. Y una última encuesta dice, si es que se diera el paro de buses, que ojalá no se dé, vos te irías, intentarías llegar a tu trabajo. Y toda la gente de la periferia, Prince Ada, esa gente de J. Augusto, la gente de Capiatá, la gente de San Antonio, de Villa Ayes, ¿verdad? Ella te dice, ya no, señor. Hay un 34% que dice, yo vivo en tal lugar. Y si normalmente en Bol nomás lo me cuesta 60.000, ese día que va a haber más tráfico, ya no vale la pena, ¿verdad? Y un 66% dice, de cualquier forma voy a llegar. Y fíjate qué testimonio triste. Uno decía, yo ya me levanto a las 5 para poder llegar a mi trabajo. Esos días me tenés que levantar a las 3 de la mañana. Casos y casos, Enrique. Muy, muy interesantes los datos. ¿Puedo compartir algunos mensajes? Dice Mario, hola, princesa, invitado de lujo, el señor Enrique López. Saludos, gran procurador de trabajo a la gente. Sigan los éxitos, dice Mario. Miguel, gracias, Mario. Envía un mensaje un tanto largo, así voy a hacerlo más rápidamente. La previsional es aporte para la salud y aporte para la jubilación. Debería ser optativo para el empleado el aporte para aportar para la salud. Consultas y servicios de salud, el Estado está más eficiente que la de IPS comparando. Apartando lo de enfermedades catastróficas, podría dar incidencia en la población y entre los asegurados se tienen esos números sobre la catastrófica. Pregunta. Yo tengo IPS, solía usar mucho y mis beneficiarios para consultas y medicamentos, pero de un tiempo para acá es más rápido y eficiente los centros de salud de la salud pública, dice también otro mensaje. Y son casos y casos, ¿verdad, Son Enrique? casos y casos. No tengo los datos de enfermedades catastróficas, pero sí mencionamos que en la región se habla de lo opcional, ¿verdad? Es cierto. Se está hablando y es cuestión de ver si no tengo ninguna decisión, pero es algo que se habla y se habla mucho. Reflexiones finales, Enrique, antes de terminar sobre esto que estamos conversando del mercado informal. Urgen políticas públicas, acciones inmediatas. ¿Cuáles podrían ser? Vos que estuviste muchísimos años también trabajando en el Ministerio del Trabajo. Bueno, yo creo que el gobierno acierta, ¿verdad?, con el tema de la ley de MIPYMES. Fíjate que nuestro gran problema es que nuestro ecosistema laboral, digamos, es pequeño. Los
buenos salarios, la formalidad, porque cuando vos mencionas esto de la informalidad y la brecha entre hombre y mujer, mucha gente te dice, yo no veo brecha, porque está mirando un árbol y está en una empresa grande. Y es cierto, en esa empresa grande no hay brecha, pero si estuviera en una empresa pequeña de 3 trabajadores, 4 trabajadores, ahí el dueño, que es el gerente de todo, ¿verdad?, decide qué hacer y qué no hacer. Entonces, yo creo que el gobierno acierta, tenemos que apoyarle a las MIPYME, tenemos que atraer a las empresas grandes donde no hay brecha salarial, donde no hay informalidad, donde hay buenas políticas, donde hay incentivos, donde hay responsabilidad social. Entonces, ese es el camino. Lo segundo tiene que ver, yo estoy analizando el tema de la ley de, de información salarial, ¿verdad? Esa ley donde nosotros, si vas a publicar algo, una posición vacante, tenés que poner cómo se le va a pagar, para que no le confunda, para que no haya, así como, le castigamos a la empresa que pone publicidad engañosa, sí, así también a la empresa que pone publicidad salarial engañosa, le castigamos. Entonces, esto funciona en Europa, en Estados Unidos, en Asia, yo creo que ayudaría a la informalidad. Si vos publicás asistente de recursos humanos, tenés que decirle cómo va a pagar. Claro. Y ahí evidentemente la que paga lo que nos dice la ley no va a publicar, porque si no queda en evidencia. Entonces vamos a mejorar. Hay algunas cosas que se podría hacer en ese sentido. El tema del primer empleo sigue siendo hoy una necesidad. Entonces felicito al gobierno por querer hacer algo. Entiendo que está todavía en tratativas, pero ya es positivo eso. O sea, hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer, pero yo miro el vaso medio lleno. 62,5 es mucho, pero 10 años atrás estábamos más cerca del 70 que del 60. Enrique, un gusto tenerte en el programa, que tengas un excelente día. Igualmente, a las órdenes. Estuvimos con Enrique López, especialista en temas laborales, hablándonos sobre el mercado informal en Paraguay. Muy interesante la entrevista, como siempre, con Enrique. Ada, nos despedimos. Mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11. Así es. Que tengan un excelente miércoles. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.